En las noches silenciosas de la gran hacienda, cuando el cielo estrellado parecía guardar secretos y la luna iluminaba tenuemente los pasillos, Clara, la joven esclava de la cocina, se movía con cautela entre los aromas de los guisos y el crujir de la madera bajo sus pies. Cada paso debía ser medido, cada mirada debía esquivar la atención de los amos, porque en aquellos tiempos, cualquier distracción podía significar castigo, humillación o peor. Su corazón latía con fuerza no solo por el miedo, sino por una emoción prohibida que había nacido silenciosamente entre sombras y susurros. Esa noche, mientras limpiaba la sala de los sirvientes, escuchó un leve sonido de pasos apresurados. Su respiración se entrecortó. Desde la puerta del corredor, apareció Daniel, el hijo del feitor, con una mirada intensa y llena de conflicto. Sus ojos se encontraron por un instante que pareció eterno. Un silencio pesado llenó la habitación, cargado de palabras no dichas, de deseos reprimidos y de la certeza de que aquel amor era un fuego imposible de apagar. Daniel sabía que cualquier acercamiento podría destruir no solo su posición, sino también la delicada jerarquía que mantenía la hacienda bajo control. Clara, por su parte, sentía la mezcla de temor y fascinación que solo un amor prohibido podía despertar. Cada encuentro, cada gesto, era un riesgo calculado, una danza delicada entre la pasión y la prudencia. Sin embargo, a pesar del peligro, sus corazones comenzaron a entrelazarse en secreto, como si la oscuridad de la noche les ofreciera un refugio que el día jamás podría concederles. A medida que sus miradas se cruzaban y las palabras escapaban en susurros apenas audibles, ambos comprendieron que algo había cambiado. No era solo una atracción pasajera, era un vínculo profundo, un secreto compartido que les prometía consuelo y desesperación a la vez. Cada noche que pasaba, cada encuentro clandestino en los rincones olvidados de la hacienda, fortalecía un lazo que, aunque peligroso, parecía destinado a desafiar la historia y las normas que los mantenían separados. Y así, mientras el viento nocturno acariciaba los árboles y el sonido distante de los perros de la hacienda rompía el silencio, Clara y Daniel se prometieron, sin palabras, un amor que debía permanecer oculto, un secreto que solo la noche podría guardar. Quédense hasta el final de esta historia y descubrirán cómo este amor prohibido desafía la jerarquía, los secretos de la senzala y el poder del corazón humano frente a la injusticia. Las noches continuaban trayendo consigo un halo de misterio y peligro. Clara ya no podía ignorar el latido acelerado de su corazón cada vez que escuchaba los pasos de Daniel acercarse a la cocina. Cada gesto, cada palabra intercambiada en susurros, se convertía en un tesoro que debía guardarse celosamente. La tensión entre ambos crecía, uniendo miedo y deseo en una mezcla que solo la clandestinidad podía sostener. Una tarde, mientras los últimos rayos del sol teñían de dorado los techos de la hacienda, Daniel se acercó al pequeño jardín detrás de la cocina, un lugar que parecía invisible a los ojos de los amos y vigilantes. Allí, entre los arbustos y las sombras alargadas, se encontraron nuevamente. Clara sintió como sus manos temblaban al tocar la suya, un contacto que, aunque breve, era suficiente para encender en ellos un fuego que no podían ni querían apagar. Cada instante contigo es un riesgo, pero también una esperanza, susurró Daniel, sus ojos buscando en los de Clara la confirmación de lo que ambos sentían. Ella sintió lentamente, consciente de que cada palabra podía ser escuchada, cada mirada interpretada. Sin embargo, en ese instante, nada importaba más que el vínculo que los unía, un vínculo que desafiaba silenciosamente las estrictas normas de la hacienda y las barreras que la sociedad había impuesto. En los días siguientes, comenzaron a intercambiar notas escondidas entre los utensilios de cocina, mensajes breves que hablaban de sueños, promesas y planes imposibles. Cada palabra escrita era un acto de valentía, un desafío a la realidad que los mantenía separados. Cada noche, Clara sentía cómo el amor crecía dentro de ella, mezclado con la ansiedad de ser descubierta, con el temor de que un descuido pudiera arruinar todo. Daniel, por su parte, comenzaba a comprender la profundidad de sus sentimientos. No era solo deseo, ni curiosidad, era un compromiso silencioso, una promesa de protección y compañía a pesar del mundo que los rodeaba. Cada encuentro clandestino fortalecía su conexión, mientras que la injusticia de su situación se hacía más evidente. Él, hijo del feitor, con poder y privilegio; ella, esclava, relegada a la oscuridad de la cocina y los pasillos de la senzala. Aún así, entre susurros y miradas robadas, ambos aprendían a encontrar esperanza en medio de la opresión. Cada secreto compartido, cada instante de intimidad clandestina, se convertía en un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, el amor podía florecer, aunque estuviera prohibido. La noche caía sobre la hacienda,
cubriendo los campos con un manto de sombras. Clara se movía sigilosamente entre los barracones, con el corazón latiendo con fuerza. Cada crujido de la madera parecía un recordatorio del peligro que corrían. Daniela esperaba cerca del viejo pozo, donde los ojos curiosos de la servidumbre nunca podían verlos. Cuando se encontraron, sus manos se rozaron tímidamente antes de entrelazarse con firmeza. Sus miradas decían más que 1000 palabras. En ellas había amor, miedo y esperanza. Hablaban en susurros, compartiendo secretos y sueños que nadie más debía conocer. Cada instante juntos era un riesgo, pero también un alivio, una pausa en la dureza de sus vidas. Clara le contó de los castigos que había presenciado, de las cadenas visibles e invisibles que los mantenían atrapados, y Daniel, con voz suave, prometió protegerla en la medida de lo posible. Pero ambos sabían que el amor que sentían desafiaba no solo las reglas de la hacienda, sino toda la jerarquía de la sociedad. Cada noche, su vínculo crecía. Cada palabra y cada toque reforzaban su decisión de mantenerse juntos, aunque el mundo entero pareciera en su contra. El amor prohibido se convertía en un refugio, un espacio donde podían soñar con un futuro distinto, aunque solo fuera por unas horas robadas a la realidad. La luna surgía lentamente en el cielo, derramando su luz plateada sobre la hacienda y reflejándose en las paredes rústicas del barracón. Clara, agotada pero ansiosa, se escondía detrás de un montón de leña, esperando a Daniel. Su corazón latía aceleradamente, y cada crujido de la madera o silbido del viento aumentaba el peligro que enfrentaban. Sin embargo, la idea de verlo transformaba su cansancio en valentía. Cuando Daniel apareció, sus ojos se encontraron y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Él tomó su mano con firmeza, como si el simple contacto pudiera protegerlos de todos los riesgos. En voz baja, le contó sobre los planes de su familia, sobre alianzas que jamás deseó, y sobre cómo cada decisión podía separarlos para siempre. Clara compartió sus temores, recordando los gritos y castigos de la hacienda, y cómo la cruel realidad de su tiempo la hacía temblar de miedo. Cada encuentro era una mezcla de pasión y peligro. Caminaban por pasillos oscuros, campos silenciosos y bajo árboles sombríos, aliados silenciosos de su amor prohibido. Cada confidencia fortalecía su vínculo, pero también aumentaba la tensión. Comenzaron a idear formas de verse sin ser descubiertos, pequeños códigos en notas escondidas, señales que solo ellos comprendían. Daniel enviaba avisos disfrazados durante el día, y Clara respondía con señales sutiles, como un pañuelo doblado de cierta manera o una flor colocada cuidadosamente en un rincón. Estos gestos, aunque simples, eran prueba de que el amor podía resistir incluso en las circunstancias más difíciles. Pero no solo el amor los unía. Cada conversación revelaba sueños, valores y deseos más allá de la pasión. Hablaban de libertad, justicia y un mundo donde pudieran caminar juntos sin miedo. Cada palabra alimentaba la esperanza de que, incluso en un mundo cruel, la fe en el amor verdadero podía florecer. Quédate hasta el final de esta historia, porque los secretos que Clara y Daniel guardan en la oscuridad muestran que el amor puede surgir incluso en los lugares más improbables. Cada encuentro y cada gesto son recordatorios de que la valentía y la esperanza pueden superar la injusticia. La luna se escondía detrás de nubes densas, dejando que la noche se adentrara en cada rincón de la hacienda. En la senzala, los murmullos de los esclavos se mezclaban con los crujidos de las tablas y el susurro del viento que parecía conocer todos los secretos del lugar. Ana y Mateo, atrapados entre miradas furtivas y silencios cómplices, se encontraban cada vez más conscientes del riesgo que corrían. Cada encuentro era un desafío: caminar por pasillos prohibidos, evitar los ojos vigilantes de los capataces, y sobre todo, mantener su amor oculto de los dueños de la hacienda. Ana, con su cabello oscuro cayendo sobre sus hombros y sus ojos que reflejaban tanto miedo como deseo, sentía como el corazón le latía acelerado cada vez que veía a Mateo. Él, el hijo del feitor, se debatía entre la lealtad a su familia y el amor que crecía de manera incontrolable por Ana. Aquella noche, mientras los demás dormían, se encontraron en la cocina abandonada, lugar que se había convertido en su refugio secreto. Las paredes, impregnadas de años de historias no contadas, parecían escuchar cada palabra que intercambiaban. «Si alguien nos descubre, será el fin de todo», susurró Ana, mientras su mano se entrelazaba con la de Mateo. Él la miró fijamente y respondió: «Prefiero arriesgarlo todo que vivir sin ti». El miedo no solo estaba en las sombras, también venía de los rumores que corrían entre los esclavos. Algunos decían haber visto a los hijos de los dueños rondando la senzala con intenciones desconocidas,
y otros aseguraban que los capataces habían notado pequeños gestos, miradas que delataban secretos. Cada paso que daban hacia su encuentro se sentía como un juego peligroso con el destino. Pero en medio de todo el peligro, su amor crecía como una llama imposible de apagar. Cada roce, cada suspiro compartido en la penumbra, les daba fuerza para continuar. Sabían que lo que sentían era más grande que cualquier miedo, más fuerte que cualquier amenaza. El silencio de la noche era testigo de sus promesas, de sus planes, de sueños que nadie debía conocer. Mientras se despedían antes de regresar a sus respectivos lugares, Ana pensó en cómo cada momento robado les recordaba la fragilidad de la vida y la fuerza del amor verdadero. Mateo, con el corazón palpitando, decidió que ningún muro ni jerarquía podría destruir lo que sentían. Los días siguientes a su último encuentro parecían eternos para Ana y Mateo. Cada mirada furtiva, cada gesto mínimo se convertía en un mensaje secreto entre ellos. En la cocina, en los pasillos poco iluminados, en los rincones olvidados de la hacienda, su amor se manifestaba en susurros y caricias que nadie debía descubrir. La tensión aumentaba con cada encuentro clandestino, porque el riesgo se volvía más real a medida que la curiosidad de otros se acercaba a su secreto. Ana sentía una mezcla de temor y emoción. El temor de ser descubierta y castigada, y la emoción de sentir que cada momento robado con Mateo era un tesoro que nadie podía arrebatar. Sus manos temblaban al tocar las de él, y sus labios, al rozar los de él, sellaban promesas que solo la noche podía escuchar. Mateo, por su parte, sentía que su corazón estaba dividido. La obediencia a su familia lo enfrentaba al amor imposible que lo mantenía vivo. Cada decisión se convertía en un acto de valentía y desafío silencioso. Esa noche, se encontraron en el granero abandonado, lejos de las miradas indiscretas. La penumbra los envolvía, y el sonido del viento que se colaba por las rendijas les hacía sentir que todo el mundo desaparecía cuando estaban juntos. Mateo tomó a Ana entre sus brazos y le susurró al oído: «No importa lo que digan, no importa lo que pase, nada ni nadie podrá separar lo que sentimos». Ana, con lágrimas contenidas, respondió: «Entonces prometamos seguir luchando, aunque todo esté en contra nuestra». Pero la hacienda no era un lugar fácil de esconder secretos. Algunos esclavos, al notar la cercanía entre ellos, comenzaron a susurrar rumores que podrían llegar a oídos de los capataces. Cada paso que daban juntos se sentía como caminar sobre un hilo, equilibrando el deseo con la prudencia. La tensión crecía, y con ella, la pasión que los unía. Sus encuentros eran breves pero intensos, dejando en sus corazones una mezcla de alegría y miedo constante. Entre sombras y suspiros, su amor se fortalecía, mostrando que incluso en tiempos de injusticia y opresión, la fuerza del corazón podía desafiar las reglas más estrictas. Cada noche compartida, cada palabra susurrada en secreto, era un acto de rebelión silenciosa contra un mundo que quería mantenerlos separados. La luna se alzaba alta, bañando la hacienda con su luz plateada, mientras Ana y Mateo se encontraban nuevamente en el rincón más escondido del establo. Sus corazones latían con fuerza, conscientes de que cada encuentro podía ser el último si alguien los descubría. A pesar del miedo, la atracción entre ellos era imposible de ignorar. Cada mirada, cada roce, era un recordatorio de que su amor era más fuerte que cualquier norma impuesta por la cruel realidad de la esclavitud. Mateo tomó la mano de Ana con delicadeza, y susurró: «Si alguien nos ve juntos, todo podría terminar. Pero no puedo renunciar a ti». Ana, con la voz temblorosa pero firme, respondió: «Entonces debemos ser cautelosos, pero nunca alejarnos de lo que sentimos». En ese instante, el viento trajo consigo un murmullo lejano, el sonido de pasos que podrían pertenecer a un capataz o a algún trabajador curioso. Sus cuerpos se tensaron, y con un gesto apenas perceptible, se escondieron detrás de los barriles de grano, conteniendo la respiración. Cada encuentro se había vuelto una mezcla de pasión y miedo. Ana recordaba los cuentos de otras esclavas que habían sido castigadas por mostrar un mínimo atisbo de desafío, y el recuerdo le provocaba un nudo en la garganta. Pero al mirar a Mateo, sentía que toda la opresión podía ser soportada. La mirada de él le transmitía protección, amor y una promesa silenciosa de que juntos podrían resistir cualquier tormenta. En la quietud del establo, compartieron sus sueños en susurros. Mateo hablaba de un futuro donde las cadenas de la hacienda no podrían separarlos, donde Ana podría caminar libre sin temor a castigos, y ella compartía su deseo de un mundo donde su amor no fuera un pecado, sino una celebración. Sus palabras eran un bálsamo para sus almas heridas, un refugio en medio de la injusticia que los rodeaba. Pero la realidad siempre estaba al acecho.
Un rumor había comenzado a circular entre algunos esclavos curiosos, y aunque nadie había informado todavía a los capataces, la tensión se podía cortar en el aire. Cada día que pasaba, cada encuentro secreto, incrementaba el riesgo de que todo lo que habían construido con tanto cuidado se desmoronara de manera abrupta. El amanecer se colaba entre los tablones de la senzala, iluminando los rostros de los esclavos que trabajaban con fatiga en los campos. Ana se movía entre ellos, cuidando de cumplir con sus tareas, pero su mente no dejaba de pensar en Mateo y en el encuentro de la noche anterior. La emoción de sus momentos juntos se mezclaba con el temor. Cada paso que daban era vigilado, y cualquier descuido podría arruinar su secreto. Mateo, por su parte, trataba de mantener la calma mientras supervisaba discretamente a algunos trabajadores. Su corazón se oprimía al pensar que alguien pudiera descubrir la verdad. Sabía que el patrón de la hacienda era severo, y la idea de perder a Ana lo llenaba de desesperación. La pasión que los unía no solo desafiaba las reglas de la esclavitud, sino que también desafiaba la rígida jerarquía de la hacienda. Sin embargo, aquel día, un joven esclavo llamado Ramón, que siempre parecía observador, se acercó a Ana con una sonrisa incómoda. «He visto algo», anoche dijo en voz baja, casi con miedo. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba las palabras que podían cambiarlo todo. Mateo, al percibir la tensión, se acercó con pasos sigilosos y tomó la mano de Ana, asegurándole con la mirada que no estaba sola. Ramón no era malintencionado, pero su curiosidad y la necesidad de sentirse importante lo habían llevado a ser un instrumento involuntario de traición. La noticia, aunque aún no había llegado a los oídos del patrón, comenzaba a tejer una red peligrosa alrededor de Ana y Mateo. Cada movimiento debía ser medido, cada mirada calculada. La pasión se mezclaba con miedo, y el simple roce de sus manos era un acto de valentía. En ese instante, Ana recordó los momentos felices compartidos, las risas robadas, los susurros de amor en la oscuridad y la promesa silenciosa de un futuro juntos. Cada recuerdo se convirtió en un escudo contra la ansiedad que la invadía. Mateo, con su mirada firme y protectora, le recordaba que no estaban solos, que el amor podía ser un refugio incluso en la adversidad más intensa. La tensión aumentaba con cada hora que pasaba, y los secretos que guardaban se sentían más frágiles que nunca. La amenaza de la traición no solo ponía en riesgo su amor, sino también su seguridad y la de quienes lo rodeaban. La lucha entre la pasión y la prudencia se volvía cada vez más intensa. El crepúsculo caía lentamente sobre la hacienda, tiñendo los campos de un rojo profundo. Ana se movía con cautela por la senzala, cuidando cada paso para que nadie sospechara de su encuentro con Mateo. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de tensión. Rumores de que alguien había visto algo la habían alcanzado, y el miedo comenzaba a enredarse en su pecho. Cada sombra parecía más larga, cada susurro más amenazante. Mateo esperaba cerca del granero, donde siempre habían encontrado un refugio seguro. Su corazón latía con fuerza mientras revisaba los alrededores. Sabía que cualquier desliz podía costarles caro. Aún así, la pasión que los unía era más fuerte que el miedo. Al ver a Ana aparecer con pasos silenciosos, una mezcla de alivio y deseo lo invadió. Sus manos se encontraron en un gesto que decía más que 1000 palabras, y sus miradas compartieron un secreto que solo ellos podían entender. Pero aquella noche, la suerte parecía volverse en su contra. Ramón, el joven esclavo curioso, no pudo resistir más y decidió seguirlos desde la distancia, intrigado por lo que había visto. Se escondió tras los barriles del granero, con los ojos abiertos como platos, observando cada movimiento de Ana y Mateo. La tensión era palpable. Ana notó un crujido detrás de ellos y un escalofrío recorrió su espalda. Su instinto le decía que alguien los había seguido. Mateo, percibiendo la alerta en su mirada, tomó su mano con firmeza. «No temas», susurró, intentando transmitir calma, aunque él también sentía la amenaza que se cernía sobre ellos. Cada segundo que pasaba, el riesgo aumentaba, y la posibilidad de que su amor prohibido se descubriera los llenaba de ansiedad. Sin embargo, ninguno de los dos estaba dispuesto a separarse. La fuerza de sus sentimientos era más fuerte que cualquier miedo. En medio de la oscuridad, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Ana recordó la promesa silenciosa que se habían hecho: luchar por su amor, aunque el mundo entero estuviera en su contra. Mateo le recordó que juntos podrían superar cualquier obstáculo, y que su secreto debía mantenerse protegido, aunque eso significara tomar riesgos peligrosos. El crujido volvió a escucharse, más cercano esta vez, y Ana contuvo la respiración. Ramón estaba a punto de hacer un movimiento que podría cambiarlo todo.
La tensión alcanzaba su punto máximo, y cada instante se sentía eterno. La noche se llenó de silencios y susurros, de miradas cómplices y de un amor que se mantenía fuerte pese al peligro. La noche había sido larga y tensa. Ana y Mateo se encontraban ocultos en el granero, sus cuerpos temblando no solo por el frío, sino por la incertidumbre de lo que podría suceder. Cada sombra que se movía afuera parecía traer consigo el juicio de la hacienda, de las jerarquías que habían querido separarles desde el inicio. Ramón, testigo silencioso de aquel amor, había desaparecido antes del amanecer, pero su presencia había dejado una marca. El peligro ya no era un rumor, sino una certeza que palpitaba en cada rincón. Mateo tomó la mano de Ana con fuerza, como si sujetándola pudiera protegerla de todo mal. Sus miradas se encontraron y en ese instante, el mundo entero parecía desaparecer. Sabían que su amor era prohibido, que desafiaba normas impuestas y que cualquier revelación podía traer consecuencias terribles. Sin embargo, también sabían que lo que sentían era real, puro y más fuerte que cualquier temor. Cada roce, cada suspiro compartido, era un acto de valentía. Mientras el sol comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo de dorado los campos de la hacienda, Ana y Mateo decidieron que su secreto debía mantenerse vivo, pero no como una carga, sino como un refugio que los fortaleciera. Comprendieron que el amor verdadero no siempre se vive a plena luz, pero que incluso en la oscuridad puede florecer, desafiar las imposiciones y dar sentido a cada sacrificio. Los primeros rayos del amanecer iluminaron sus rostros, revelando lágrimas, sonrisas y una determinación inquebrantable. Prometieron proteger su vínculo, aunque ello significara caminar entre sombras y susurros. Mateo recordó la importancia de cada momento compartido y Ana comprendió que su amor podía ser una fuerza silenciosa capaz de transformar su destino y el de aquellos que los rodeaban. El secreto de la senzala nos enseña que el amor, incluso en sus formas más prohibidas, posee un poder que desafía jerarquías, miedos y tiempos oscuros. No siempre podemos cambiar las reglas que nos rodean, pero podemos elegir cómo vivir nuestros sentimientos con valor, respeto y autenticidad. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte a nuestro canal para descubrir más relatos de amor, secretos y pasiones que desafían al tiempo. Déjanos tu comentario. ¿Crees que Ana y Mateo encontrarán la libertad para vivir su amor plenamente? Queremos leer tu opinión.